más arroz. Mucho arroz, sí, y bastante lenteja. Qué bueno. Bueno, damos gracias al Señor por el tiempo de hoy y queremos orar y compartir, tomar un tiempo para el espacio que hoy hemos separado para compartir la palabra. Así curamos al Señor también. Amantísimo Dios, gracias por este tiempo que tenemos juntos y la oportunidad de reunirnos en este lugar para exaltar, adorar y bendecir tu santo nombre. Queremos, oh Dios, alabarte a través de este momento especial donde nos reunimos a meditar en tu palabra, reflexionar en lo que tú, Señor, nos quieres hablar a través de ella. Pedimos de una manera especial que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes para ser receptivos a lo que tú, Señor, estás queriendo tratar con nosotros. Que esta palabra pueda ser relevante en medio de tiempos difíciles en los cuales vivimos y que podamos siempre poder ser impactados por ella, que nuestras vidas, nuestros corazones puedan ser, Señor, motivados a vivir cada día bajo tus preceptos, bajo tus pautas, bajo aquellos conceptos que tu palabra nos transmite, Señor, y que necesitamos atesorar en nuestros corazones. Oramos y pedimos de manera especial que tú sigas hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el honor sea a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. Amén y amén. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 2. La última vez que estuvimos, como nuestro tiempo de hombres, estuvimos hablando algunos temas. Entre ellos un tema que tenía que ver sobre cuáles son los pilares o los fundamentos de la verdadera masculinidad. Y hubo una sección que tratamos, una sección que hablamos ese día y que no ampliamos mucho, nada más la mencionamos. Y algunos hermanos del grupo me estuvieron preguntando al respecto. Así que quisiera abordar y tomar un poquito más de tiempo para recalcar algunos temas que habíamos hablado. Hablando de masculinidad, hablando acerca del concepto de ser hombre y cuáles son aquellos planteamientos y conceptos en la Biblia que nos deben de, debemos de considerar como importantes y valiosos. Quisiera usar Génesis capítulo 2, que es un texto que leímos y que quisiera reiterar. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante hasta el versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 24. Génesis 2, verso 15 hasta el versículo 24. Dice la Escritura, Génesis 2, verso 15, leo para ustedes. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hay algo importante que necesitamos recordar cuando hablamos del concepto de masculinidad. La última vez que tuvimos nuestro encuentro, dijimos de que Dios determinó entregarle al hombre, al varón, desde la creación, determinó entregarle por orden divino, porque era su plan, porque era su diseño, determinó entregarle una autoridad particular. Bueno, algunos podríamos llegar y decir, bueno, pero qué interesante, ¿por qué particularmente Dios determinó entregar una autoridad particular al hombre? En este caso al varón. Y no encontramos descrito en el libro de Génesis de que haya actuado de esa misma manera con la mujer, y lo hizo particularmente con el hombre. Bueno, hay una serie de conceptos que debemos de tener claro y que están no solo aquí, sino que están a lo largo de la Biblia, y vamos a explicar por qué Dios los puso allí y los comunicó de esa forma. El primer concepto en cuanto a este tema de que Dios le ha otorgado al hombre autoridad es que Dios entrega autoridad al hombre, autoridad al varón, porque la Biblia dice de que Dios hizo al hombre primero. Mire, le voy a decir algo. Ese tipo de lenguaje podría ser un lenguaje que en nuestros días y particularmente en nuestro tiempo sería mal visto por ciertos sectores. Un ejemplo, ciertos sectores que hacen una lectura feminista del texto, probablemente se van a acercar a un texto como estos, y no probablemente, sino que lo hacen. Probablemente van a llegar y decir que la Biblia es un libro machista, y que el Dios de la Biblia es un Dios machista. Y esa es la argumentación que normalmente los sectores feministas tienen cuando se aborda este tema y se plantea este primer concepto: Dios al hombre lo hizo primero. Y podría surgir nuestra pregunta: bueno, ¿qué importancia o qué importante es que el hecho de que si el hombre fue primero, la mujer fue primero? Si Dios creó a uno o fue al otro que lo creó primero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Y por qué es que en la Biblia encontramos en ciertos pasajes que se pone un énfasis muy particular en el hecho de que el hombre fue creado primero? Y muchas veces Pablo en sus cartas en ciertos lugares menciona que el hombre fue creado primero. ¿Por qué ese énfasis? ¿Será que ellos tenían problemas de machismo? ¿Será que ellos tenían un acercamiento muy, ¿cómo se llama?, inadecuado, y plasmaron en sus escritos esa idea? Bueno, como dije, la lectura feminista y de algunos sectores es: Dios es machista, la Biblia es machista, la Biblia trata de está cargada de prejuicio, la Biblia está cargada de un lenguaje que no es un lenguaje inadecuado. Bueno, ese es el planteamiento de ciertos sectores cuando se plantea este primer concepto. Dios hizo al hombre primero. Dice la Biblia en el versículo 2, ahí en el verso 21 y 22 que leímos, dice que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre el hombre. Él vio que el hombre estaba solo. Él hizo criaturas, y cada una de esas criaturas tenía la parte, digámosle así, el macho, y estaba la hembra de todo el resto de criaturas. Pero Dios ve que el hombre es creado, pero él no tenía una pareja. Él no tenía, así como el resto de las criaturas. Dios determina tomar una acción,
Y dice el texto que Él toma del costado del hombre y de allí toma, mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de esta costilla que Dios tomó, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La descripción de la Biblia es que Dios determina, forma a la mujer y después de haberla creado, la trae delante del hombre. Es interesante esa expresión, la trae delante del hombre. Dios hizo lo mismo con el hombre, con la mujer, que hizo con el resto de las criaturas. Dios trajo todas las criaturas delante del hombre y Dios le dijo al hombre: tú eres el responsable de ponerle nombre a todas las criaturas que están en el huerto. Igual fue con la mujer. Dios la trajo delante del hombre y vemos que se describe posteriormente que Adán particularmente la llama varona y le da un nombre. Y vamos a ver en el capítulo 3 posteriormente que Dios también le pone, Adán también no solamente la llama en Génesis 2 varona, o sea, compañera, quien acompaña al hombre, sino que en el capítulo 3 le da por nombre Eva, particularmente. ¿Por qué Dios toma esa determinación? Bueno, toma esa determinación particularmente porque el hombre, como el primer ser creado, Dios le dio la responsabilidad y la tarea particular de administrar la creación y de tener autoridad sobre las cosas creadas, y parte de esa autoridad era ponerle nombre a toda criatura viviente que estaba en el huerto, y después no solo a toda criatura viviente, sino a la mujer también, que Dios había puesto al lado suyo. Entonces, esa idea de que el hombre fue primero, el primogénito, es una idea que usted y yo vamos a encontrar en la Biblia, que vamos a encontrar plasmada en la Biblia. No porque Dios estaba pensando en un concepto de superioridad o de que como fue creado primero es mejor y esta como fue creada en segundo lugar es inferior. Dios no creó con esa perspectiva. Dios no tenía en mente un concepto de superioridad o de inferioridad cuando habla de que alguien fue creado primero y después fue creado el otro. Esa idea no estaba en la mente de Dios. En la mente de Dios la idea que estaba es que la mujer se convirtió en esa ayuda idónea y en esa compañera varona. Y esa es la idea que se da cuando se dice que a ella se le llamó varona, compañera del varón, del hombre, con la idea de que pudiese ser el complemento del hombre. Y que ambos, como creación de Dios, pudiesen administrar todo aquello que Dios había puesto en sus manos. Sí, Ricardo. Sí, me quedo en el punto donde dice que creo que fue una compañera, pero sabe que analizando un poco y viendo la postura de alguna persona de que si fue machista el Señor en haber creado el hombre, yo siento de que hay un grado de complejidad en la nueva creación del Señor, porque hay una diferencia muy grande. La mujer puede dar a luz dentro de su vientre, forma otra vida, forma otro ser humano. Entonces hay una complejidad ahí más de nosotros, no poniéndola como superior a nosotros, sino con una actividad, con una faceta diferente a la del hombre. Porque la mujer, o sea, el sexo femenino es el que puede solamente crear otra vida, claro, con la ayuda de nosotros. O sea, dentro de la creación del Señor, creó macho y creó hembras, pero la hembra con un grado con un adicional de crear a que entre los dos podía estar. Dios no creó cuando tomó de la costilla de Adán, Dios no creó un clon. Él no clonó
Él no llegó a crear algo semejante al hombre. Hizo un ser con características particulares, con un tema de funcionalidad diferente, pero complementario para con el hombre. Entonces, en ese sentido, la creación de la mujer cumplía con un propósito particular de Dios, que ya estaba presente en el resto de la creación, porque el resto de las criaturas había un macho, una hembra, y obviamente todo un proceso de procreación y de reproducción propio de la creación de Dios. Obviamente la criatura que fue creada por Dios para que fuese compañera y estuviese al lado del hombre debía de tener la capacidad de complementarse con él para que pudiese darse la procreación, para que pudiese darse esa función de reproducción. La Biblia menciona, y el primer concepto cuando hablamos de que el hombre tiene la autoridad, es que la Biblia menciona de que el hombre fue creado primero. Pablo lo menciona en una de sus cartas, cuando él menciona el hombre fue creado primero, hablando de ciertos temas. Cuando le escribe a Timoteo menciona de que el hombre fue creado primero, y ese énfasis no es un énfasis machista o de querer llegar y decir no, y por esta razón él es superior a la mujer, o mejor que la mujer. No, la idea es de que Dios pone al hombre, y al poner el hombre y al darle autoridad y al poner un énfasis particular en que él fue el creado primero, es que Dios, dentro de las funciones del hombre, puso una serie de aspectos que él tenía que llevar a cabo, y son de los cuales vamos a estar hablando ahora. Nosotros como varones, y eso es parte importante de tener un concepto claro de masculinidad, nosotros tenemos una serie de una autoridad y una serie de responsabilidades que Dios nos ha otorgado, y que usted y yo necesitamos como hombres entender y tener claro en nuestro corazón, porque muchas veces hay personas o hay hombres que malinterpretan y dicen, bueno, Dios me otorgó a mí la autoridad, y piensa que por recibir una autoridad de Dios yo tengo toda la libertad de ejercer esa autoridad de la forma que yo quiero. En el caso de aquellos que están casados en el entorno del hogar o del matrimonio, y muchas veces piensan que tomar una actitud dictatorial o una actitud de imposición, yo tengo todo el derecho porque Dios me ha dado la autoridad, eso es malinterpretar lo que Dios hizo. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que su autoridad se utilizase de esa forma, sino que con esa autoridad pudiese administrar la creación. Y por eso nosotros debemos de entender que la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros es una autoridad que nos ha sido cedida por Dios para que nosotros la administremos adecuadamente en medio del entorno donde Dios nos ha puesto. Sí, César. Yo pienso que hay un malentendimiento tanto del varón como de la mujer, porque leyendo este pasaje yo puedo ver dos cosas. O sea, yo sé que hay muchas más, pero yo puedo ver dos cosas. Una, precisamente es esa parte de que Dios de manera absoluta quiso crear al hombre primero y otorgarle esa primacía que tiene respecto a la mujer. Eso es algo que posiblemente a muchos no les gusta, sean varones, sean mujeres, no les gusta, pero eso es algo que Dios puso así. Y lo otro es que hay una diferenciación. Cuando Dios crea a la mujer, la hace precisamente diferente al hombre en el aspecto de que pueda complementar al hombre, no solamente en el aspecto reproductivo, sino en muchas otras cosas. Las mujeres hacen cosas que uno no puede hacer. Las mujeres están pendientes de cosas que por más que uno quiera hacer eso que hacen las mujeres, uno no lo puede hacer. Uno no está configurado para eso. Pero hay algo que yo quiero decir, y vuelvo al punto que inicié en lo que es la malinterpretación. No solamente hay hombres que pueden querer abusar de ese aspecto absoluto que Dios quiso dar ahí, lo malinterpretan, sino también hay mujeres que por alguna u otra razón, por conveniencia propia, no quieren ver eso que está establecido ahí en la Biblia. O sea, y yo creo que eso es algo que es notorio. Nosotros vemos siempre en algunas mujeres, en la mayoría,
una capacidad de querer manipular y embaucarlo a uno de manera casi genial. ¿Por qué? Porque siempre va a estar eso de querer retar, de querer contravenir, o sea, de querer discutir. Yo no niego que hay gente, hay varones, perdón, que abusan primero de la interpretación que pueden tener ahí y también de la mala interpretación, entonces hacen una mala pareja. Pero yo sí creo también que hay, en el caso puntual de la mujer, también hay una resistencia de querer acoger esto, porque simplemente no les conviene, no les da la gana. O sea, y yo pienso que si entendiéramos ambos, tanto varones como mujeres, que realmente Dios nos creó ahí por su decisión absoluta y porque obedecemos a roles diferentes, entonces estaríamos en paz. Pero precisamente por no querer obedecer esa orden de Dios es que está toda la confusión y todo el conflicto que hay respecto a eso. Ok, cuando hablamos de autoridad, entonces la Biblia menciona el tema de que el hombre fue criado primero. Hay un segundo concepto: el hombre fue comisionado para administrar la creación. Es interesante que el versículo 19 y 20 menciona, y que leímos del capítulo 2 de Génesis, menciona de que Dios le da al hombre la autoridad para ponerle nombre a todas las bestias, animales del campo. Y ahí vemos detallado que Dios, verso 19, formó pues de la tierra las bestias del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué? Porque Dios le otorgó esa autoridad a él, lo comisionó. El poner nombre en la Biblia no era simplemente un acto de llegar y voy a ver qué nombre me le invento a esta criatura. Es que parte de la tarea del hombre, que Dios le entregó al hombre, era administrar la creación, y no solamente era poner el nombre a los animales, sino que era cuidar de todo aquello y velar de todo aquello que Dios había entregado, que Dios le había dado. El verso 20 dice que Dios puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y lo más interesante de todo esto es que este es un indicio en el texto bíblico de que Dios pudo haberle puesto nombre a los animales. Él pudo haberlo hecho. Él pudo haber dicho: cada uno de estos seres creados van a recibir este nombre, porque Él es Dios y Él podía tener la potestad para eso. Pero Él buscó al primer ser creado y llegó y le dijo: tú tienes la autoridad y la responsabilidad de hacer esto. Inclusive, no solamente, como mencioné anteriormente, no solamente Dios le pone nombre al resto de las criaturas, sino que Él le pone nombre a aquel ser que Dios crió y que puso a su lado como su compañera. Mire lo que dice el verso 23. Digo entonces a Adán: esto es ahora carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. Que la idea de varona es alguien que ha sido creado por Dios para el hombre. Esa es la idea de varona que se menciona allí, porque del varón fue tomada. Y mire lo que dice en 3:20. Moviéndonos de acá al capítulo 3, versículo 20, 3:20 de Génesis. 3:20 de Génesis llega y dice que posteriormente a todas las circunstancias que se dan con el pecado del hombre, dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva significa viviente o madre de todos los vivientes. Lo interesante es que con eso lo que estaba reconociendo Adán es que ella, como madre de todos los vivientes, era parte importante de todo el proceso de reproducción y de procreación, porque él no podía procrear por sí solo. Por eso se le pone el nombre Eva, madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Porque ella era indispensable para que el proceso de procreación o de multiplicación se pudiese dar. Miguel. Analizando un poco lo que acaba de decir,
cuando le dio la potestad que escogiera los nombres de los animales, todavía en ese tiempo no existía Eva. Entonces, claro, le dio porque fue el primero que creó. Entonces, me imagino que en ese mismo transcurso del proceso de creación, se dio cuenta que cada animal tenía una pareja. Entonces, de ahí pudo haber salido que dijo, bueno, está solo, necesita una pareja, un soporte. Entonces agarró de las costillas, como dicen acá, y creó Eva. Ahora, Eva, ya tocando este tema, le dicen varona porque proviene de parte del cuerpo del hombre. Ahora, si analizamos un poco en la actualidad, cuando hablamos hombre, utiliza para mujer y hombre. Si lo ponemos en un contexto más o menos en un concepto, por decirlo así, porque cuando hablamos de, por ejemplo, los derechos universales del hombre, integra a la mujer también. Entonces no es solamente por la palabra mal interpretada, sino que es una forma general para integrar hombre y mujer. Sí. Y se usa. Claro, ahí podríamos entrar mucho en el tema del debate que hay desde hace algún tiempo en que tenía que empezarse a hablar de hombre y de mujer, de niño y de niña, y todo este debate. En la actualidad hay conflictos en base a eso. Tensiones por este tema. Pero pienso yo que cuando hablas en términos de hombre, o por ejemplo en ese aspecto que dijo varona, varona porque proviene de la creación de una parte del hombre, pero si ponemos concepto, integra a la mujer en ese concepto, en bíblico. Pienso yo que basándose en lo que se está leyendo acá, porque para ese entonces no existía Eva cuando creó el primer ser, que sería Adán. Entonces ahí es cuando empiezan a haber mala interpretación de acuerdo a la palabra. Sí, miren, yo no sé, pero yo creo que posiblemente la confusión está en los términos genéricos y en los términos específicos. Y el pastor me corregirá. Cuando nosotros vemos en la Biblia que se habla de hombre, la palabra en el hebreo es Adán, la misma que se utiliza para el nombre que se le da al primer ser humano creado, que justamente es Adán. Pero en el caso de varón y de mujer son otras dos palabras que son más específicas. Varón es Ish y mujer es Isha. O sea, que es lo que me imagino que trató de hacer Casiodoro de Reina cuando tradujo, que digo, bueno, si es Ish, varón, Isha, mujer, entonces bueno, Ish es varón y mujer es varona. Pero la confusión para mí está en eso. La palabra hombre muchas veces nosotros la entendemos desde un aspecto sexual. La palabra hombre es genérica, la palabra todos somos hombres aquí y las que están allá adentro también, porque son parte de la humanidad. Pero la diferenciación está en que esos hombres que están allá adentro son mujeres. Entonces le dicen Isha. Ajá. Y estos hombres que estamos aquí somos Isha. Ninguno de nosotros puede pretender ser Isha jamás. No. Yo me la alejo. Isha. No, vamos a pelear entonces. Entonces el asunto pienso yo que es eso, que es la confusión en cuanto a eso. Y es un tema interesante porque al final de cuentas hay mucha discusión con toda esta temática. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hombre? Entonces, un ejemplo, los sectores feministas, cuando se habla de hombre como un término genérico para hablar de todo ser humano, el sector, te lo comento porque me ha estado tocando leer para un curso que estaba llevando un tema sobre la lectura feminista de la Biblia, para ellas eso es una ofensa. Llegar y que se hable, no, es que se nos tiene que identificar a nosotros, el hombre y la mujer. Entonces se siente excluida. Sí, porque si hablas de hombre, tú me estás excluyendo.
tú me estás excluyendo. Entonces es por eso que muchos sectores feministas tienen una tremenda reacción, porque dicen, si tú usas solamente la expresión hombre, te estás refiriendo al varón. Menciona hombre y mujer, pero muchas veces nosotros hablamos del hombre en un sentido genérico, refiriéndonos a toda la raza humana. Entonces hay un tema de cómo nos expresamos, pero cuando la Biblia llega y dice aquí muy particularmente de que Dios le da al hombre, lo comisiona a administrar la creación, es porque Dios había puesto en él cierto nivel. Y hablando de nuestro tema de masculinidad, el hombre, Dios determinó que el hombre iba a ser un instrumento a través del cual él iba a ejercer administración, autoridad sobre la creación. Ese era el propósito de Dios. ¿Significa esto de que la mujer no tenía, estaba en una condición de inferioridad? No, esa no era la intención de Dios. Pero Dios sí puso particularmente en el hombre una ¿cómo se llama? Una prerrogativa particular, y lo vamos a ver más adelante en varias cosas que sucedieron después de que se crearon todas las cosas, de que Dios hace toda la creación y crea a los hombres, porque ahí se pone de manifiesto por qué Dios le dio cierta autoridad al hombre y que nosotros debemos de tenerlo claro. Lo menciona ahora Ricardo. Me hace pensar, por ejemplo, ahora que estamos viviendo mucha tecnología, los patrones que utilizan los creadores de robots le llaman humanoides. Es lo más parecido al ser humano, con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Aunque sea algo automatizado. A mí me tocó estar en el parto de mi hija, y aunque los ultrasonidos no me hubiesen dicho qué sexo tenía, en el sentido de que ya previamente ya lo sabía, confirmo que cuando el que te estaba operando o estaba trayendo a mi hija al mundo, me la enseña y yo veo su parte femenina y es niña. Sí, es sencillo. Es la diferencia. Si tiene 2 testículos, es varoncito, hombre. Pero inclusive, repito, la tecnología que se ve en estos días hace un ser humanoide parecido al hombre, con sus 2 brazos, con sus extremidades, mejor dicho, con sus extremidades inferiores y superiores, y con una cabeza. Entonces, bueno, en realidad a mí me cuesta un poco el término ese de la confusión, del querer crear de esta situación un problema es otra cosa, pero yo creo que más claro no puede estar. Es mujer porque tiene 2 senos y es femenina, o sea, tiene su condición, su textura es de mujer. Entonces, y la otra textura es de varón, porque está compuesto de la parte del varón. Entonces no veo la confusión. Ahora, claro que le viene mucho no quiero verlo como un chiste. Ahorita mismo dice que hay gente que está atrapada en un cuerpo que no le corresponde. Bueno, ya eso es otra cosa. Fumando. Sí, exacto, esa es la confusión. No, pero es que yo estoy atrapando un cuerpo que no es el mío. Yo digo, bueno, ya, ahí está la cabeza, es un daño cerebral. Es un daño cerebral. ¿Por qué? Porque lo que es, lo que tú ves es, me explico, yo lo repito, cuando yo vi el parto de mi hija, de la mamá de mis hijos, y vi que sus partes eran féminas, y dije, es niña, tengo una niña. No hay, yo no estoy confundido. Eso es lo que quería contar. Okay. Un tercer concepto, mire qué interesante, cuando vamos y avanzamos por el Génesis, nos damos cuenta quién fue la persona que fue tentada. ¿Adán o Eva? Eva. Ok, en este caso Eva. Si yo le preguntara ¿por qué? ¿Qué respuesta daríamos? ¿Por qué fue la mujer tentada? ¿Por qué la serpiente no se acercó al hombre? Puede ser porque
Dios no le dio ninguna orden a la mujer. Dios no le dio. Alguna orden a la mujer. O sea, no se la dio directamente a ella, pero ella sí la conocía. Bueno, Sí, pero sí la conocía. Sí la conocía. Puede ser que sea más débil el carácter. Bueno, algunos podrían pensar que es un tema de carácter. Bueno, voy a buscar aquí el punto más débil, ¿verdad? Bueno, el texto no dice que era el punto más débil ni lo presenta de esa forma. Eva conocía y sabía de la situación y de lo que Dios había determinado, pero dice el texto en 3.1, vamos a leerlo un momentito, 3.1, alguien que me ayuda a leer 3.1, ¿qué dice 3.1? 3.1 de Génesis, 3.1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué se acercó a la mujer? ¿Porque era inferior? Yo no creo y el texto no transmite la idea de que se acercó a la mujer porque la mujer era inferior. Porque como es... bueno, vamos a utilizar más o menos como un análisis. La mujer es más sutil y el pecado proviene de una forma, manipular a una mujer para que el hombre cayera en tentación con la mujer, podría ser una forma más fácil de que cayera y tomara el fruto de la... pecara en ese aspecto. Y es interesante que el texto dice que la serpiente era astuta. ¿Por qué se le tiene que poner una descripción a la serpiente de que era astuta? Pero yo pienso, pastor, o sea, estoy especulando, pero yo pienso que si en este caso la tentación se hubiese hecho directamente a Adán, en el caso muy concreto de él, hasta ahí hubiese llegado. Pienso yo que la astucia de la serpiente estaba en ese hecho de saber que podía confabular más rápido a la persona a la que la orden no se le había dado directamente, que la había quizás aprendido por segunda mención, o sea, a partir de Adán, y que no sentía la misma responsabilidad posiblemente, mire que estoy especulando, que no, para no ser tan fuerte con la mujer. Castigar. Sí, exacto. Pero pienso yo que por no recibir la orden de manera directa, sino por una segunda mención, no se sentía tan responsable de obedecerlo y pudo ser que podía vacilar ahí y caer. Ok. Porque fue por Adán, ¿no? Ok. Ronnie, ¿ibas a decir algo? ¿Tú no levantaste la mano? Ricardo levantó la mano. ¿Quién más? ¿Por acá nadie? Ricardo. Sí, coincido con el hermano César, aunque hacía referencia, por ejemplo, y los que somos padres, cuando damos una orden, no es lo mismo cuando tú das la orden directa a que cuando te dicen que yo soy tu papá que no vayas a tal lado. O sea, espera. Entonces no tiene el mismo peso. Eso por un lado. Transformo la palabra astucia a conocimiento. No pienso, aunque lo diga, que esa tal astucia con la que se le menciona o con la que se describe la serpiente suena como muy superficial. Yo siento que la misma serpiente conocía a los dos, tenía un conocimiento de Adán y un conocimiento de Eva, la cual él sabía que podía encontrar se podría abrir esa puerta Por allí. porque no, la orden que vino directo del Señor a Adán, esa puerta no iba a encontrar la llave, y sí la podía encontrar con la mujer. Ok, Ronnie. Estaba pensando hace un momento, aclaramos lo que César ha dado muy bien, de la terminología que se usa en el escrito. Que por ejemplo, en algún momento cuando se habla de hombre, se usa el hebreo ahra, y que cuando se habla entonces de varón o de hembra, se usa hijo.
Ishma. Entonces, cuando uno lee, la persona no se cuando uno lee el segundo capítulo, con el primero uno encuentra que los tiempos están descritos como días, como lo entendemos nosotros, pero que da la impresión que un día no era de 24 horas, da la impresión que es un periodo un poco más extenso, porque por ejemplo, cuando se crea el hombre, el día sexto, la narrativa del capítulo primero indica que Dios creó primero a las bestias y que el día quinto creó a las aves y a los peces. Entonces, cuando uno ve en el día sexto que crea el hombre, la expresión allí que había que buscar es si crea al ser humano, que sería el Adán, o si crea al Ish, al varón. Y bueno, está claro por lo que menciona ya la escritura que al que creó primero al varón. Pero luego en el capítulo 2, y empieza entonces uno a observar que hay un juego con el tiempo cuando Dios coloca al hombre, que sería en este caso el ser humano, y si es el ser humano, ya está hablando de ambos, varón y hembra, lo coloca en el Edén. Sin embargo, en el versículo 15, hay una relación directa de Dios con el hombre, y en este caso el varón, Ish. Y es a él al que le da la orden directa de todo lo que sucede, de todo árbol del huerto podrás comer. Yo he escuchado, y esto que preguntaste hace un momento, porque a la mujer la trató primero, he escuchado predicaciones y ahora la entiendo un poco más, como lo acaban de decir ustedes, es que hay pastores que han explicado que la mujer salió de un rango de protección o de autoridad al estar sola cuando la serpiente la encontró. Porque si la orden, había una relación muy directa entre Adán y Dios, una relación que tú mencionaste al principio, que Dios le dio autoridad y le dio, lo comisionó un trabajo. Esa parte no existía con Eva. Era una relación directa muy especial al inicio, y no podemos decir que era inmediatamente, porque la mujer, aunque fue creada también en el sexto día, no fue exactamente en el mismo momento en que fue creado Adán. Entonces se desarrolló una relación entre Dios y Adán, y posteriormente, entiendo por lo que sucede se describe, Adán en su responsabilidad con Eva, que Dios se la presenta, le tiene que enseñar a Eva acerca de Dios y acerca de lo que Dios ha dicho. Entonces, claro, Satanás utiliza, o la serpiente en este caso utiliza, a aquel que recibe la información de segunda mano y no directamente de Dios, como alguien dijo hace un momento. Si hubiese sido a Adán al que la serpiente se le hubiese acercado, seguramente hasta ahí hubiese llegado la tentación, porque una relación directa con Dios, una relación muy directa con Dios es muy fuerte y es más difícil de romper que una relación indirecta. Por eso es que de repente se enseña que nuestros hijos no son cristianos hasta que ellos no aceptan al Señor realmente en su vida. Ellos podrán recibir la influencia de una formación cristiana, pero no es lo mismo que tú tengas una relación personal con Dios hasta que la tengas coherencia. Eva estaba recibiendo instrucciones propias de su marido, de Adán, por su relación con él directa con Dios. Entonces, en nuestra vida personal es más fácil que Satanás destruya muchas veces por el lado de aquellos que reciben indirectamente la orden de Dios que de aquel que la recibe directamente. Bueno, una argumentación muy válida en medio de lo que estamos tratando de plantear. Yo estoy de acuerdo entonces en lo que dijo Ricardo, como el ejemplo que colocó, que decía que el papá o el hijo se le dice algo, es como si yo le dijera a mi hijo, no puedes ir a tal sitio porque es peligroso y lo voy a castigar y te voy a hacer. Entonces hay una información directa. Y es como si todo lo que yo le educo a él, eso le educa a su pareja cuando está grande. Entonces no es la misma información que yo, con más peso que tiene. Claro.
Entonces no le va a tomar tanta consideración como él a mí que ella a mí. Miren qué interesante. Era la mujer, por esta razón, ¿ibas a decir eso? Sí, yo creo que más que la orden directa de Dios con Adán, es más la relación que tenía Adán con Dios. Más que la misma orden, porque en la Biblia nunca se menciona que Eva tuvo una relación directa con Dios, sino que era todo el momento que Eva estaba con Adán. Entonces el momento que Eva estaba sola, sin nada, era más vulnerable a la presencia de la serpiente, más que la orden directa que le había dado Adán a Eva. Es un tema de inferioridad el hecho de que la serpiente buscara a Eva. Primero, no era un tema de inferioridad, era un tema de que la estrategia que usó la serpiente era una forma de amenaza directa a la autoridad de Dios mismo. Él buscó la manera, la serpiente, de atentar contra la autoridad de Dios, que ya Dios había establecido. ¿Y cómo poder atentar contra la autoridad de Dios? Bueno, romper el orden que ya Dios ha establecido. Si Dios ha establecido un orden y todo se hace a través de aquel que Dios le puso un nivel de autoridad, yo voy a buscar a alguien que está al lado de ese que tiene el nivel de autoridad, y a través de ese alguien yo voy a socavar la autoridad de aquel a quien le entregué la autoridad principal. Leí en un libro, lo anoté acá, que decía, y planteo esta idea para que la meditemos. Este autor llegaba y decía que Dios había establecido un orden divino desde el momento de la creación. ¿Cuál fue ese orden? Dios creó al hombre, el hombre escucha a Dios. La mujer se pone ahí al lado del hombre como aquella criatura que Dios pone para ser su compañera y que debe estar bajo el liderazgo de ese hombre. Y por razón de esa relación, de ella someterse o estar bajo el liderazgo de ese hombre que era el administrador, ambos ejercían autoridad sobre la creación de Dios. Y este autor decía, este es el orden que Dios había establecido. Pero cuando la serpiente viene y quiere distorsionar ese orden, ¿qué es lo que ella hace? Él plantea, la mujer escucha a la criatura, el hombre escucha a la mujer, ninguno escucha a Dios. Y eso es lo que precisamente se da en todos los ámbitos de la humanidad. Voy a tomar el ejemplo de la familia, una familia con sus padres y los hijos. Muchas veces los hijos, que son astutos también, como cuidado que más que la misma serpiente, que cuando cometen, que hacen su trastada y saben cómo son sus padres, ellos se saltan a uno de ellos. En este caso casi siempre se saltan al papá y van directamente a él. ¿Y para qué? O sea, precisamente eso, ¿no? Ignorar de repente ese orden que hay en la familia, porque en familia donde no hay orden, hermano, eso es un caos. Y eso lo vemos también en los otros ámbitos de la sociedad humana. O sea, gente saltándose ese orden. El tema es... Sí. Yo pienso también que pronto cuando menciona lo de astucia, o sea, la serpiente era astuta, tal vez porque sabía que la mujer tenía como más facilidad para persuadir al hombre de comer del fruto. Entonces, porque sí, o sea, porque si se lo decía directamente al hombre, no iba a colarlo, no iba a... Pero si se le decía a la mujer y ella se lo transmitía al hombre, ella podría llegar a persuadirlo entonces. Sí, el pasaje llega y dice en 3:6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también al hombre. O sea, ella fue y le dio al hombre y el hombre lo aceptó. Podría ser que buscó, sabía que a través de ella podía convencer el corazón del hombre y utilizó ese medio para socavar el orden establecido por Dios. Es un argumento muy válido. Lo que acabas de explicar me recuerda un concepto que es el concepto de rebeldía, ¿no? Lo que menciona, la mujer escuchó a la criatura, ¿no? Claro, lo que menciona acá el joven es que sí,
Sí, la mujer puede persuadir al hombre. Se cuenta una rebeldía, que es lo que trastorna los enemigos. Ahora, siempre, bueno, escuché una vez en una predicación este planteamiento, que no sé qué fue esa discusión, pero el pecado se constituyó como tal por la rebeldía, por el hecho de haber Adán comido el fruto. Si solamente se hubiese quedado en el estado de Eva, no se hubiese constituido tal rebeldía. Eso es un asunto de discusión, porque, como lo decía hace un momento, la orden que le había dado Dios al hombre, en este caso había que definir bien claro, al ser humano, a ambos, pero el responsable de ella, de Eva, era Adán. Entonces, según algunos comentaristas bíblicos, fue que Adán aceptó comer, que se constituyó la rebeldía por el pecado. Era un inicio y a través de la mujer, por la persuasión, pero que en definitiva lo que estaba buscando sí era una rebeldía. Rebelarse contra Dios y contra el orden que Dios había establecido. Un cuarto punto que debemos de considerar es que después de que se peca, se desobedece a Dios en Génesis 3, 8 y 9, y si podemos ir allí, Génesis 3, 8 y 9, no sé si fue el que leímos antes, dice que Dios se pasea por el huerto y mire lo que sucede. ¿Qué dice el verso 8 y 9 del capítulo 3? Alguien que me ayude a leer. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta es, si después del pecado, si después de que se desobedece a las pautas que Dios había establecido, ¿por qué Dios inmediatamente lo primero que hace es llamar al hombre? ¿Por qué no llamó a la mujer? Porque la información fue directa. No tenía una relación, menciona Rubén, porque Dios le había dado la orden directamente al hombre. En el escalafón venía el hombre. Porque él era el responsable directo delante de Dios. Pero es como dice Ronnie, que él ya tenía una responsabilidad y esa responsabilidad se abarcaba también a la persona, a pesar que había los dos. Sí. Eva era responsabilidad de Adán. Entonces van a favorecer la relación directa, no convenía con Eva, sino directa con el hombre. Al final de cuentas, Dios había hablado con el hombre directamente, Dios había dado pautas directamente al hombre, y el llamar al hombre, hermanos, miren, el llamar al hombre, con eso Dios estaba reafirmando de que había un diseño claro y bien definido desde un principio. Tú eras el responsable, tú eras la persona que yo puse aquí con la autoridad y con la responsabilidad de administrar todo. Él no llamó a la mujer, él no le pidió cuentas a la mujer. Claro, después él da una sentencia contra la mujer, pero él deja claro, tú, ven acá, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde estás metido? Y llama al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era el responsable. Y mire qué interesante, esto nos plantea a nosotros un tema que no solamente para debatirnos sobre el tema de la creación y quién es responsable o quién no es responsable, señalar o no señalar a alguien, sino que es un tema que tiene que ver con el propósito creador de Dios que sigue vigente para nosotros también. Porque nosotros como hombres, aún en medio de un mundo pecaminoso y afectado por el pecado, el diseño original de Dios sigue siendo un diseño relevante que Dios quiere que siga siendo ejercido dentro del ámbito de nuestra sociedad moderna, en el ámbito donde tú te desenvuelves como hombre, en el ámbito del hogar donde tú eres padre y necesitamos ejercer nuestra autoridad. Al final de cuentas hay cosas
Tiene un papel que jugar nuestras esposas o madres en casa. Sí, ellas tienen un papel y tienen una función que le ha sido dada por Dios. Pero hay un papel y una responsabilidad que nosotros tenemos como varones en medio de nuestro entorno familiar y que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque de una forma o de otra, en algún momento, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Aun cuando la mujer tiene un papel en medio de esa dinámica familiar, en medio del entorno donde nos desenvolvemos, sea una madre, una esposa, ellas tienen un papel y una función que cumplir dentro del rol que Dios les ha dado, pero hay una responsabilidad primaria que nos toca a nosotros como hombres. Y por eso nosotros necesitamos ver y entender que yo no puedo tomar tan en poco el papel y la responsabilidad que Dios ha puesto. Si usted tiene hijos, usted tiene un papel importante como padre en cuanto al tema de hijos y de sus hijos. Si usted es esposo, usted tiene una responsabilidad como esposo. Si usted es hijo, usted tiene una responsabilidad, aun cuando no esté casado, dentro del entorno donde Dios le ha puesto. Una responsabilidad, una autoridad e inclusive una actitud de liderazgo que debe de salir de nosotros. Por eso hoy en día yo soy uno que le planteo a muchos hombres y les digo que nosotros los hombres hemos tomado en nuestra sociedad moderna un papel muy pasivo. Nosotros los hombres necesitamos tomar un papel más protagónico en medio de los entornos donde Dios nos ha puesto. Eso no significa imponer autoridad, llegar y empezar a llamarle la atención a todo el mundo estilo militar. No, es ejercer el liderazgo que Dios a nosotros nos ha dado, ejercer, entender la responsabilidad y la autoridad que Dios nos ha dado y decir: yo voy a ser el hombre, el esposo que Dios quiere que yo sea. Y ese liderazgo que Dios me ha dado, ejercerlo para dirigir, para cuidar, para atender, para guiar y para dirigir el hogar y el entorno donde Dios me ha puesto. Por eso nosotros los hombres no podemos dejar de tener en nuestra mente claramente definido de que Dios a nosotros nos ha dado un papel relevante en medio de la sociedad como hombres. Ricardo. Pensaba que dentro del efecto dominó que se dio todo esto, el hombre vio en Dios que todo lo que había y estaba haciendo era bueno, como todo lo que se estaba viendo a su alrededor era la creación y la mujer que le había puesto al lado. Pienso yo que es donde surge esa confianza y lo sustento desde el punto de vista cuando nosotros tenemos hijos. A pesar de que nosotros somos el principal actor dentro de nuestros hijos, o uno de los dos principales actores, es Dios quien nos lo da. Entonces, ¿por qué pensar de que nos está dando algo malo? Si ya Dios le había dado, le había sacado de su costilla, de su parte, a la mujer, pues yo siento que Adán no incurrió en confiar en la mujer que le había dado Dios. Más que pensar de que la mujer fue astuta, más que pensar que lo persuadió, o a ver, ¿quién de los que estamos aquí de repente no confiamos en la persona con la cual nosotros nos acostamos todas las noches, que vendría siendo nuestra esposa? No pensamos de esa manera, pensamos que la mujer con la que nosotros estamos durmiendo es una persona de confianza. Si no fuera así, nos diríamos como uno va abierto y no cerrado, porque nos puede matar. Entonces, más que pensar de aquella persuasión que pudo haber tenido la mujer, yo pienso de que Adán confiaba mucho en una observación. Ok.
Interesante. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 17 en adelante. 3:17. Génesis 3:17 hasta el versículo 19. Cuando, después de que los primeros seres humanos pecan, Dios extiende y dice cuáles van a ser las implicaciones de su desobediencia y da una serie de sentencias sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre el hombre. Mira lo que dice el verso 17 al versículo 19. ¿Qué dice? Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y hasta el 19, perdón. Sí. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios se acerca al hombre, cuando le toca el turno al hombre y él dar su sentencia ante lo que el ser humano había hecho, el hombre, la mujer, llega y dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Prestaste atención a la voz de tu mujer. Probablemente pudo haber existido un clima de confianza. Bueno, la mujer es mi compañera, es mi complemento. Con la referencia que se le había dado. Ajá, sí, Dios me la dio. Llega, escuchó la voz de la mujer: comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita. Por causa de eso, la tierra va a ser contaminada, el mundo va a ser contaminado por tu causa. Y lo primero que uno dice: bueno, por tu causa. Bueno, pero Adán pudo haberse levantado y dicho: bueno, pero eso no fue por causa mía, fue la mujer la primera que se dio ante toda esta circunstancia y luego me envolvió a mí. Pero nuevamente volvemos al punto: Dios responsabiliza al hombre y le dice: por tu causa, la tierra donde vives va a vivir. Esta tierra, en lugar de producir de manera fácil y espontánea, ahora espinos y cardos. Ahora, para poder cosechar de la tierra vas a tener que zurrarte, como se dice en buen panameño, ¿verdad? Vas a tener que zurrarte para poder que produzca la tierra. Espinos y cardos te va a producir. Vas a tener que luchar para ver el resultado de tu trabajo, porque hay una consecuencia. Pero por tu causa, Dios responsabiliza al hombre y nuevamente volvemos al punto. La responsabilidad final recaía sobre el hombre, porque él, por razón de la autoridad, por razón de lo que Dios había puesto sobre él, Dios vino delante de él y le dijo: tú eres el responsable, por tu causa ha sucedido esto, tú tienes que responder. Inclusive, lo más interesante en la Biblia es que en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, dice que el pecado entró por causa de un hombre. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 5, del verso 12 al 21, él, parafraseo algunos de los versículos, dice: el pecado entró en el mundo por causa de un hombre. Claro, alguien dirá: ¿ahí se está hablando de forma genérica o se está hablando del hombre como varón? ¿Qué piensan? Sí. ¿Será de forma genérica o está hablando del hombre como Por un hombre, por Adán. Obviamente se está refiriendo por a Adán? Ahí Adán se refiere, varón, ahí hombre se refiere a Adán. Pero ahí se asume, por ejemplo, aquí en el versículo, en el 10, cuando él lo llama y se esconde atrás de los arbustos, en el huerto, al esconderse está asumiendo que hizo algo malo. que él hizo algo malo. Entonces, cuando te lo está llamando, y entonces utiliza una excusa diciendo: no, es que estoy desnudo. Entonces, ya tú estás asumiendo que ya tú caíste en un pecado. Ya tú sabes que tú fuiste el culpable. ¿Y qué fue lo que dijo Adán en medio de todo ¿Quién eso? te enseñó que tú estabas así?
la mujer que me diste. Ella me enseñó que yo estaba ahí. El tema es, mire qué interesante, inclusive el hecho de que el hombre plantee, la mujer que me diste, es casi como excusarse, tratar de buscar una excusa ante la responsabilidad que yo tenía. Rubén. Ahora viendo lo que dice el versículo 3:20, cuando se le da por primera vez el nombre a la mujer Eva, uno puede asumir que antes de eso la mujer realmente no pertenecía a la humanidad, sino que simplemente era acompañante de Adán. Al momento de que Eva se le da este nombre es porque ella va a poder procrear. Antes de esto, Eva no podía procrear. O no tenía hijos. Adán y Eva podían procrear antes de que se diera el pecado. Entonces, asumiendo esto significa que realmente el pecado entró porque Eva, o la varona, antes de ser Eva, fue el artífice para que el hombre cayera en el pecado. Lo que sí no porque la varona haya sido parte de la humanidad, pero lo que sí era simplemente la acompañante. Quizás después del lo que sí pecado, debe de tener la diferencia para que entonces lo que sí debe de tener presente es que Dios desde un inicio sí planteó que la intención divina con las criaturas era que se reprodujeran, que hubiese reproducción. Entonces la intención de Dios de que el ser humano se reprodujese, y obviamente Adán, para poder reproducirse, necesitaba una compañera, y por eso es que Dios la crea. O sea, el tema es, en ese momento ellos no tenían hijos, a partir de ese momento ella iba a ser madre de los vivientes. Adán le da su nombre, tú vas a ser madre de todos los vivientes, pero obviamente todos esos vivientes iban a nacer en medio de un contexto ya afectado por el pecado y por la maldad. Esa es una realidad. César, Sí, lo que yo iba a decir, antes que se me olvide, miren, yo aquí veo porque estamos viendo o discutiendo por qué Dios culpa al hombre de desobediencia. Y por qué en el Nuevo Testamento después se habla de eso, de que por causa de un hombre entró el pecado en medio de la humanidad. Y es que yo creo también que Dios nunca va a dejar en juego, nunca va a poner en peligro, si es que lo podemos llamar de esa manera, aunque no creo que haya peligro de que caiga, ¿no? Pero nunca va a poner en juego su gloria. O sea, por encima de todo está la gloria de Dios. De hecho, lo recalca cuando dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, preferiste la voz de la compañera que te hice para que estuviera contigo, fuera vividor y demás, y desobedeciste lo que yo te dije antes. Entonces, ahí está la gloria de Dios. Y creo que viéndolo, pues, en este caso, porque estamos viendo el orden que Dios creó, etcétera, etcétera, pero por encima de todo eso, más que la serpiente astuta viera el lado más flaco, más débil, está de que la serpiente atentó contra la misma gloria de Dios, contra Dios mismo. Es decir, en toda esta narrativa está de que a uno, lo que se quiere enseñar o lo que se quiso enseñar es que ven acá, Dios no tiene ninguna primacía ni preeminencia sobre nadie ni superioridad, a él se le puede desobedecer cuando se quiera. Y lo que vemos ahí es que Dios no lo vio tan ligeramente que empezó a asignar castigo inmediatamente. La gloria de Dios es algo que nosotros siempre tenemos que poner ahí cuando leemos este pasaje, porque si no, no vamos a entender realmente por qué lo severo de esos castigos. Bueno, Dios nunca va a dejar eso como algo ligero, de que bueno, desobedéceme y yo voy a estar tranquilo. No, lo va a ver de una manera ofensiva, o sea, lo va a ver de una manera grave. Hermano César. Gracias, hermano. La palabra astucia que se manifiesta en la acción de la serpiente para que se consuma el pecado cobra mucha relevancia en nuestras vidas actuales. Nuestros hijos utilizan la astucia
con los padres el día que quieren conseguir algo. Y ellos ven en las dos figuras cuál es el más débil. Quieren unas zapatillas, para poner un ejemplo, de $80. Ellos se quedan analizando. Aquí se los pido a mi papá o a mi mamá. Y se van con una astucia y consiguen lo que quieren, porque ellos nos identifican a los dos quién es el más débil. Entonces esa misma astucia que usó la serpiente para con las dos figuras que usan nuestros hijos. Gracias. El tema es que el hombre, al Dios otorgarle responsabilidad, autoridad, demandó delante de él. Cuando se suscita el pecado, Dios plantea la problemática delante de él, no delante de la mujer. Cuando da una sentencia, es claro y dice, por causa tuya, aun cuando el hombre haya dicho, no, es que fue la mujer que me diste. No, es que eres tú el responsable. Cuando nosotros miramos este entorno de este texto bíblico y pensamos un poco en el tema de masculinidad y el tener claro un concepto de hombre, en medio de un entorno, de una sociedad que ha desvirtuado el concepto el concepto varonil, el concepto de hombre. Desvirtuarlo sucede todos los días. Hay hombres que desvirtúan el concepto de hombre ejerciendo mal su autoridad. Hay mujeres que desvirtúan el concepto de hombre pensando de que a mí nadie me tiene que decir nada y nosotras tenemos iguales derechos y plantean una serie de argumentaciones. Algunas pueden ser válidas, otras tal vez no son tan válidas, pero en medio de todo eso hay una realidad que el texto bíblico sí deja claro. Hay un papel y una responsabilidad que Dios nos asigna a nosotros. Nuestro papel como hombre debe de ser un papel que debe de dejar de ser un papel pasivo para convertirse en un papel activo. Un papel donde usted tiene claro, yo tengo un rol en casa. Yo tengo un rol en casa con mis hijos, yo tengo un rol en casa con mi esposa, yo tengo un rol. ¿Cuál es el rol mío como esposo? Bueno, yo tengo que cuidar y amar a mi esposa. Yo tengo un rol como padre y como responsable en este entorno de guiar, de orientar, de asumir. Mi esposa es mi compañera, caminamos juntos, asumimos sueños y retos juntos, avanzamos en pos de ellos juntos. Pero yo tengo una responsabilidad primaria porque un día yo voy a tener que responder delante del Señor. Y por eso yo creo que hoy en día nosotros los hombres necesitamos entender muy bien las implicaciones de este tema que estamos poniendo sobre la mesa para hablar. Yo necesito saber que Dios me ha puesto con un papel en medio de la creación, como administrador de ella, pero también en medio de lo que Dios me ha puesto a administrar, porque yo no administro solo la creación, sino que administro mi hogar. Administro muchos otros elementos en mi vida personal, hay muchos otros aspectos de mi vida en donde yo me convierto en un administrador, un responsable, alguien que debe de estar al frente. Por eso nosotros, amados hermanos, necesitamos salir de ese enfoque muchas veces de ser demasiado pasivos y tomar una actitud y dejar que otros sean los que asuman la iniciativa con ciertas cosas. Nosotros como hombres tenemos que tener una actitud diligente de estar al frente, de velar si las cosas se están dando, de caminar y ocuparnos de ciertos temas que son importantes en medio de la dinámica de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestro trabajo y de los entornos donde nosotros nos movemos. Por eso, si hay algo que tiene que ver con un concepto claro que tiene que ver con la masculinidad, es que Dios al hombre, al varón, le ha entregado responsabilidad y le ha entregado la capacidad de administrar. La mujer también, por ende, tiene con sus dones, con sus funciones particulares, con la dotación que Dios le ha dado, también cumple una función en la administración de toda la creación. Pero ella tiene un papel particular que Dios le ha dado. A nosotros Dios nos ha dado un papel. Mire,
el año pasado que me tocó estar compartiendo en los Estados Unidos en un evento de hombres, estuvimos hablando, yo estuve investigando un poco acerca para que usted se vea cómo nuestros esquemas, no solamente nosotros, sino en los esquemas de sociedad en que nos movemos, se han, digámosle así, están sumamente feminizados. Los sistemas educativos en los cuales nosotros hemos crecido en muchos de nuestros entornos, principalmente en Latinoamérica, están tremendamente feminizados. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuántos de nosotros en la escuela, y pongo el ejemplo, en algún momento cuando empezábamos, ¿cómo se llama? Llegábamos con la tarea a la escuela, llegaba y nos decía la maestra, nuestras escuelas donde la mayoría de educadores son mujeres, por ahí, empezando por allí. Lo primero que nos dicen, bueno, nosotros los hombres por lo general somos muy descuidados, el cuaderno con residuos de grasa del desayuno, porque seguro estábamos haciendo la tarea a la hora del desayuno y teníamos que entregarla hoy, todo descuidado, la letra, hecho toda la carrera, y usted ve el cuaderno de una mujer bien arregladito, con adornitos, con flores, y llega uno a la escuela y entrega eso. ¿Qué es eso, Vinda? Si esa tarea tan cochina la que usted me trae, eso no sirve para nada. Aprenda de fulanita de tal. Y siempre le ponían a uno como comparación las compañeras. Ella sí hace la tarea bonito, ella sí hace esto, ella sí obedece, ella sí presta atención en clase. Cuando nosotros empezábamos a jugar con ciertas actividades, ¿cómo se llama? En los recreos, los hombres siempre hemos sido dados a tener ciertos juegos físicos, somos más bruscos, más de interacción, las mujeres no. Es que ustedes son así, es que ustedes miren cómo actúan, miren cómo se manejan con ciertas cosas, aprenda de esta niña que es tranquila, que obedece. Bueno, la verdad es que muchas maestras siempre han pensado y han creído de que nosotros somos desordenados, de que nosotros no nos dedicamos con nuestras tareas. Es que nosotros los hombres somos distintos a la mujer. Y muchos de nuestros sistemas que se han llenado de un concepto muy femenino siempre tiende a resaltar más los esfuerzos, la dedicación de las mujeres que de los hombres. Son muy pocos los hombres que reciben reconocimiento o muchos hombres que se manejan dentro de un marco diferente. Nuestra cultura educativa está fuertemente feminizada en nuestro entorno. Y lo vemos. ¿Por qué los procesos educativos no tienen juegos físicos? Probablemente nosotros los hombres hubiésemos aprendido mejor a través de dinámicas interactivas, donde el juego físico hubiese estado de por medio, porque nosotros somos dados a que ese tipo de actividad nos gusta. A la mujer no tanto. Entonces, nuestros sistemas educativos se han feminizado y empezando desde allí, vemos un fenómeno que ha afectado a nuestros entornos y que obviamente ha puesto las bases de mucho de lo que hoy en día vemos en nuestra sociedad. ¿Cómo rescatar un concepto varonil y de masculinidad bíblico? Asumamos las responsabilidades y el papel de liderazgo que Dios nos ha dado a nosotros. Y el papel de liderazgo que usted y yo debemos de ejercer en nuestros entornos no es un liderazgo dictatorial, es un liderazgo de servicio y de amor. Un liderazgo donde cuidamos a nuestra esposa, donde estamos con ella, donde cuidamos a nuestros hijos, donde velamos por ellos, donde nos preocupamos cómo están, qué están haciendo, dónde vas, cuáles son tus amigos. Muchas veces yo le digo a los padres, ¿con cuánta frecuencia tú te preocupas por el tipo de amigos que tienen tus hijos? Yo veo a padres que llegan y dicen, ¿está saliendo? ¿Con quién está saliendo? Con este compañero y compañero de la escuela. Y yo veo a padres, algunos totalmente desinteresados de que son sus amigos. Pero veo otros padres que dicen, ¿quieren hacer la tarea? Vengan aquí a la casa. Y ese padre preocupado de que esos muchachos lleguen a casa, porque yo necesito conocerlos, saber quiénes son. Ese es un padre
que llega y dice, yo tengo que saber quién es esta persona. Yo no voy a simplemente a dejar que se vaya con cualquiera por allí. Ese es un padre que asume su rol como tal, porque yo necesito velar con quién estás, a dónde vas y qué estás haciendo. Muchas veces los hijos reclaman y plantean, ¿por qué? Mi papá tiene que ser así. Bueno, es que parte de nuestra responsabilidad es esa. Y probablemente aquellos que son solteros aquí, un día cuando estén casados van a entender que ustedes van a tener que asumir un rol de ese tipo. ¿Por qué? Porque ese es el papel y esa es nuestra responsabilidad. O nosotros dejamos ahí a que los hijos hagan lo que quieren. Porque tenemos una responsabilidad y un papel y una autoridad que nos ha sido dada por Dios, porque de una forma o de otra, ellos, en el caso de los hijos, para ustedes padres, Dios los ha puesto al lado nuestro para que nosotros seamos administradores, inclusive de nuestros hijos, de velar por ellos. Ya un día ellos crecerán, cumplirán su mayoría de edad, se irán de la casa y asumirán las responsabilidades que a ellos les va a tocar. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que asumir y un liderazgo que ejercer. La verdadera masculinidad es una que entiende el rol que Dios nos ha asignado a nosotros. E inclusive, le voy a decir, un día delante de Dios, usted y yo vamos a tener que responsabilizarnos en ese sentido, porque Dios nos va a pedir cuentas también por eso. Por eso, amado hermano, si queremos hablar de ser hombres, la idea de masculinidad no es una idea al estilo Hollywood. Muchas veces la gente cuando se habla de masculinidad piensa en el hombre al estilo Hollywood, al estilo Arnold, ¿verdad? Arnold Schwarzenegger, o al estilo Van Damme. Creemos de ese tipo, el fuerte, el ¿cómo se llama? El esbelto, el que anda dando de golpes y anda dando de puñete a todo el mundo. No, el modelo bíblico es un modelo totalmente distinto. Un hombre que ejerce la autoridad del liderazgo y entiende la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Asumamos el papel que nos corresponde como hombres en medio de los entornos donde Dios nos ha puesto. Eso es parte importante del concepto de masculinidad que tenemos que rescatar, Ricardo. Bien corto, en realidad siento yo que ese modelo básico funciona. Cuando salimos de ese parámetro, de ese modelo básico, sencillo, que es la responsabilidad, lo único que puede acarrear es problemas. Dar nuestro brazo a torcer, no dar la cara en los momentos en donde debemos haber dado la cara, no salir al frente de nuestra propia responsabilidad es lo que nos trae los problemas. ¿Me explico? Así que ese principio básico sí funciona. Ese principio básico de la Biblia que lo dice. Cuando entendamos nuestra responsabilidad. Bueno, aquí se podrán encontrar una infinidad de ejemplos. Y bueno, me gustaría, porque sé que podemos ampliar eso. Y lo que tenía en mente era lo siguiente: muchas veces no somos responsables con muchos de los actos que nosotros cometemos. Muchas veces nos metimos con una joven y no nos queremos hacer responsabilidad, no nos queremos ser responsables de lo que ha sucedido con ella. O si cometemos un delito, tampoco nos queremos hacer responsables del delito. Eso no, es como cuando le preguntan a todos los presos, dicen que ninguno debe estar ahí, todos son inocentes. Sí, todos los que están dentro de las cárceles. Nadie asume su responsabilidad. Así mismo, entonces, eso es lo que pasa. Sí. Yo, bueno, me quedé pensando fue en el sistema educativo como, sí, el lineamiento, lo que se basa en el sistema educativo, pienso que sí está bastante feminizado, porque desde la manera en que nosotros los hombres percibimos las cosas, bueno, los varones percibimos las cosas, se da cuenta uno que es muy diferente la manera que aprendemos. Precisamente nosotros somos más kinestésicos, o sea, más de movimiento, de tocar y visual. Y las mujeres son más auditivas o de sabores, cosas así. Entonces,
más sensual. más sensoriales. Ah. Ah, exacto. Entonces, Viéndolo desde un punto de vista positivo, ¿no? claro, sí. Entonces, exacto. Siento que el sistema educativo siempre es cierto que está muy feminizado y como que a los varones los inculca como a hacer, como a refinarse, o tal vez a renunciar un poco a lo que somos, o sea, nuestra naturaleza como tal. Tenemos características y Dios nos creó al hombre con características propias y a nosotros con características propias, pero la idea es que esas características se complementen, en el caso del matrimonio puedan complementarse para poder desarrollarnos en la vida adecuadamente. Por eso el hombre es importante, y esto lo podemos hablar después, entender cuáles son las características que Dios ha puesto en nosotros los hombres. Esas características, entender cuáles son esos aspectos muy propios que Dios, y que no tienen que ver solamente con temas de nuestro... muchas veces la gente piensa que el tema de la diferencia entre hombres y mujeres es un tema solo de los genitales, solamente un tema genital. Hay muchos temas asociados con lo que Dios ha puesto en nosotros que debemos de entender, que están en nosotros los hombres y que nosotros debemos de desarrollar como tal, pero ese sería un tema para desarrollar después, sí. O sea, me parece excelente eso. Nada más yo quiero decir, mire, en el tema de diferenciación sexual, y aquí está el doctor que nos puede corregir aún. O sea, no solamente está el hecho de que los varones tienen testículos con pene externo y que las mujeres tienen un aparato sexual interno con ovarios, úteros y demás, sino está en el hecho de la codificación genética que acarrea eso, las hormonas que uno segrega por el resto de su vida, el comportamiento típico del hombre, en el caso del varón, pues, que tiene que ver con su conformación muscular, es hormonal, y eso lo codifican los genes. Por lo tanto, muy mal yo puedo en algún momento sentirme mujer, porque desde que el espermatozoide y el óvulo que me formaron a mí tenían la codificación genética para que yo fuera varón desde ese momento hasta que muera. Entonces, eso sí sería muy, muy interesante que lo veamos después, pero mucha gente quiere aún hasta pasar por alto por eso y decir, no, un varón con barba puede sentirse mujer. Eso es falso, es un absurdo. Bueno, ese es otro tema que podemos abordar después. Porque ya la genética, yo pienso que, o sea, sí, exacto, lo normal es que si el